Bienvenidos hermanos y hermanas, en esta ocasión pues tenemos un nuevo episodio de Héroes de la Fe, es nuestro cuarto podcast, esperamos que sea de bendición para sus vidas. En esta ocasión estaremos hablando nuestro texto en Hebreos 11, versículo 23 al 40 y estaremos intercalando algunos versos. El 23 dice: por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Escogiendo antes de ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El 31. Por la fe Rahab, la ramera, no padeció juntamente de los desobedientes, habiendo recibido de los espías en paz. El 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El 35. Las mujeres recibieron de sus muertos mediante su resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. El 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esperamos que este nuevo episodio pues sea de bendición para cada uno de ustedes y los dejo en palabras de nuestros hermanos expositores. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Para nosotros es un gusto estar en esta oportunidad para conversar acerca de los héroes de la fe, ya la etapa final, por así decirlo, de esta serie de podcast. Y pues hablaremos un poco de Moisés, Rahab, David, jueces y profetas, iniciando pues con el siervo Moisés, que es uno de los héroes que enmarca demasiado ahí en el capítulo 11 de Hebreos, acerca desde su nacimiento, porque dice Hebreos que al momento de nacer sus padres lo escondieron porque le vieron hermoso y temieron del decreto que en ese momento pues, el rey de Egipto había dado. Sí, como mencionaba ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice que el Señor usó a los padres de Moisés para poder esconderlo, porque ella tenía un propósito, el cual era, aparte de aprender acerca de la fe, ¿verdad? También era salvar a su pueblo de Israel de Egipto. Entonces, como vemos ahí, ya empieza la obediencia de los padres para la palabra del Señor, ¿verdad? Y cual ya este hijo llamado Moisés, pues ya tenía una promesa y una acción que cumplir en esta tierra. Y podemos ver esa fe que a través de los padres se pasa a su hijo Moisés. También recordando que anteriormente se había platicado de Abraham e Isaac, que de igual forma Abraham le pasa esta estafeta a Isaac. Yo tuve fe y se la pasó a Isaac. Eso mismo pasó en este caso de los padres de Moisés hacia el mismo Moisés. Ajá, incluso decía también ahí la palabra del Señor, ¿verdad? De que dice que estos, los papás de él, ¿verdad? Lo escondieron porque dice que ya tenía una misión que cumplir, ¿verdad? Y como decía ahí, era un libertador del pueblo de Israel, pero dice que él, a pesar de que él llegó a tener un linaje especial, ¿verdad? Por ser reconocido como hijo de la reina, de la hija del faraón, ¿verdad? Entonces, él dice que decidió renunciar a tener toda riqueza, Sí, como decías que Moisés renunció a no tener esa vida en el palacio, lujos, tesoros, posiciones, tierras, renunció a eso y se aferró a lo que Dios le había mostrado, se aferró a esa promesa y a esa palabra fe, de 2 letras, pero con gran poder. Sí, así es, Moisés tuvo fe, ¿verdad? Incluso él fue valiente. Y él se prometió a sí mismo, me imagino, el decir, yo le voy a servir al Señor y voy a cumplir la promesa que Dios ya me dio y, ¿verdad? Voy a cumplir con la misión que Él me encargó. Entonces fue de liberar a su pueblo y decidió huir de Egipto con su pueblo. Sí, a pesar de las dificultades, porque me imagino que
así como en este tiempo hay dificultades, y vaya que dificultades para uno como joven, me imagino que en ese tiempo también Moisés tenía sus dificultades. No solo tenía esa responsabilidad de sacar y ser el libertador de Israel, y me imagino que en el mismo pueblo que también enmarca la Biblia había murmuradores, más eso, el peso de enfrentarse al rey de Egipto, que era el faraón, ante el ejército y tantas situaciones que se movían en ese tiempo, la valentía con la que Moisés enfrentó esa lucha ante Egipto. Sí, dice que él venció el temor a Egipto, ¿verdad? Incluso al rey. O sea, él no fue en decir, bueno, yo no me voy a enfrentar al rey porque tengo miedo. Tal vez en algún momento él sí tuvo temor, pero la fe que tenía hacia Dios, a él lo impulsó a seguir adelante y a cumplir con esa misión. Sí, pues es que cuando tenemos fe, que como lo dice también Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, vemos claramente lo que hizo Moisés, sacando al pueblo de Egipto y llevándolo a la tierra prometida, y recalcando siempre la dificultad, los enemigos que se le presentan a Israel y a Moisés, siempre por medio de esa fe, que creo que era lo que movía mucho en ese tiempo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Sí, así es. Dice que él reconoció al Señor como su padre, ¿verdad? Entonces, imaginémonos la obediencia que él tenía hacia su padre. Eso lo impulsó a seguir adelante y, como tú decías, mencionar la valentía que él tuvo para enfrentarse al pueblo de Israel, incluso al mero... Al rey, ajá. Entonces, al rey de Egipto, que sabía que él lo iba a perseguir y hasta que él alcanzara su propósito, ¿verdad? Lo iba a dejar de perseguir. Incluso el Señor pues permitió que ellos fueran librados a través de abrir el Mar Rojo, ¿verdad? Incluso los mismos del ejército de Egipto quisieron hacer lo mismo, pero ¿qué pasaban ellos? Que en ellos no había fe. Sí, esa es la gran diferencia, que parecía ser común, normal, se abrió el mar y pasó el pueblo de Israel, dijeron los egipcios, vamos a hacer lo mismo, pero nunca se enteraron de que Israel tenía un Dios poderoso, y la fe de Moisés, que fue... Bueno, retrocediendo unos pasitos, sale de Egipto Moisés, tal vez dirá, bueno, ya saqué al pueblo de Egipto, pero no, siguió ese proceso, siguió la dificultad, siguió el obstáculo, y a medida que pasaban los obstáculos, creo que la fe crecía y iban de gloria en gloria y de fe en fe, porque la fe no solo es de un paso, sino que se aumenta y va de gloria en gloria, y eso le ocurrió a Moisés. Salió de Egipto, pero iba. Viene el mar, luego los pueblos que estaban alrededor de Egipto, que también llegaban, sí, esas luchas que enmarca ahí. Esa es la pregunta que hoy les hacemos a todos los que nos están viendo: ¿con cuánta valentía o cuánta fuerza tenemos nosotros para poder afrontar esas dificultades, esas luchas? Quizá en el trabajo, incluso hasta en el tráfico hay dificultades hoy en día, en el estudio, en la universidad, en la vida cotidiana de uno, en la familia, porque la verdad, la dificultad, al tener uno la fe, el enemigo está ahí dando dardos día tras día. Entonces esa valentía quiero enmarcar yo hoy de Moisés, esa valentía y esa fuerza. Saquemos al pueblo de Egipto y vamos a la tierra prometida, a pesar de los obstáculos, como decía anteriormente. Sí, ¿verdad? Y dice que enmarcar, como tú decías, la valentía que Moisés tuvo, ¿verdad? En cumplir la misión que el Señor ya le había encomendado. La verdad es asombroso, porque la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y eso fue lo que hizo Moisés, se aferró a la fe y agradó al Señor. Así es. De otro personaje que también les queremos hablar el día de hoy es acerca de Rahab. Dice que Rahab era una mujer de vida pecaminosa, imaginémonos, ¿verdad?, los pecados que ella podría cometer, pero aún así el Señor la usó para lograr la misión que él tenía, que era derribar esos muros de Jericó, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros, ¿verdad?, a pesar de que nosotros pecamos, el Señor nos da una oportunidad, porque dice que en el caso de Rahab el Señor le dio una oportunidad para poder dejar esa vida pecaminosa, ¿verdad?, y la utilizó. Y gracias a ella, pues los espías que Josué había enviado, ¿verdad?, para espiar Jericó, ¿verdad?, ella los logró esconder. Pero ¿por qué fue que ella los escondió? Porque ella creyó, dice, en el Dios
de lo imposible, en el Dios invisible. Y entonces gracias a esa fe ella alcanzó salvación, y no solo ella, también su familia. Entonces imaginemos nosotros, si nosotros tenemos fe, nuestra familia también puede alcanzar salvación. Puede alcanzar esa misericordia que Dios tuvo para ella y su familia. Ajá. Y creo que esa fe que tuvo Rahab le dio un nuevo comienzo, porque si lo vemos así, ¿cómo les podría decir? Desde otra perspectiva, quizá comúnmente solo cayeron los muros, pero para Rahab fue otra cosa, fue diferente, porque tuvo fe en Dios, en el Dios de lo imposible. ¿Qué se iba a creer ella que iba a dejar esa vida pecaminosa que tenía? Pero creyó en Dios, escondió a los espías que Josué había mandado, se derriban los muros y una nueva vida para ella. Exacto. Entonces, si nosotros a veces nos sentimos como señalados por el pecado, ¿verdad? No dudemos en que el Señor tiene misericordia aún de nosotros y nos va a dar una oportunidad. En el caso de ella, como lo recalcábamos, le dio el Señor una oportunidad de arrepentirse ella, ¿verdad? Y a través de ese arrepentimiento y de su fe, la familia fue salva. Sí, y por otro lado, pues vemos ya cuando el pueblo de Israel llega a Jericó, los muros son derribados siempre por la fe. O sea, Dios dictamina y da una guianza de lo que le dice a Josué: ve, da vueltas, rodea a Jericó, y en el séptimo día haz lo mismo, al sonido de la trompeta van a caer los muros. Pero Josué lo hizo, y además de eso creyó, tuvo fe también Josué. Sí, también en el caso de Josué, pues él se guió, se dejó guiar por la mano del Señor, ¿verdad? Y entonces, gracias a esa fe y a la obediencia que él tuvo también para hacer todo lo que el Señor le dijo, y lo hizo tal y como el Señor lo dijo, entonces pudieron derribar los muros de Jericó, ¿verdad? Y entonces, la única que fue salva, ¿quién fue? Rahab fue salva gracias a su obediencia y a la fe que ella tenía en el Señor. Sí, esa gracia que Dios depositó en ella, pues llevó a que su familia fuera salva de lo que en ese lugar, Jericó, que no conocían a Dios. Y cómo iba a creer uno, o cómo cree uno que una mujer de una vida pecaminosa vaya a tener fe en Dios. Solo lo había escuchado, pero ahora, en ese momento, ella vivió, experimentó esa fe. El poder del Señor también, ¿verdad? Para apartarla del mal. Sí. También otro personaje que vamos a hablarles acerca del día de hoy es acerca de David, ¿verdad? David dice que era el hijo menor, ¿verdad? Y entonces imagínense, dice que cuando llegó Samuel a ungirlo, ¿verdad? Que él preguntó por cada uno de los hijos de Isaí. Entonces dice que él empezó a presentar a los demás, pero del que menos se acordaba era de Samuel. No de mí, pero sí era de Samuel. Entonces, del que él menos esperaba, ¿verdad? Que era David. Decía que él era un pastorcillo de ovejas. Entonces dice que él era el elegido, ¿verdad? Entonces, hasta que él lo conoció, llegó al lugar, y entonces él dijo: bueno, este es el que yo andaba buscando, ¿verdad? Y es como el Señor unge a través de Samuel, unge a David, ¿verdad? Y ya él lo tenía preparado para un propósito, ¿verdad? Sí, siendo un pequeñito David. Ahí lo dice la Biblia, que era pequeño, el menor de sus hermanos, olvidado, lo dice en algunas partes. La fe, quizá no habla mucho en Hebreos de David, pero a lo largo de 1 Samuel, 2 Samuel, Reyes y Crónicas podemos ver todo lo que pudo haber, todo lo que alcanzó David. Incluso a pesar de su falla, le dice Dios que yo te pude haber dado más. Entonces vemos que la fe es impresionante. Con la fe podemos alcanzar muchísimas cosas. Es impresionante la fe, y todo lo que pasó David, todo ese proceso que pasó, lo lleva a ser el rey de Israel. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces imaginémonos qué tanto la fe que él tenía, ¿verdad? Para llegar a ser conforme al corazón de Dios, y por eso dice que el Señor se agradó de él y le dio siempre la victoria en cada batalla que él tenía. Imaginémonos cuando él venció al gigante Goliat, ¿verdad? Que no fue con armadura, no fue con espada, sino que fue con una honda y 5 piedrecitas, pero ante todo fue con el poder del Señor. Parecía insignificante, ¿verdad? Como un niño iba a matar con una piedrecita a un hombre ya hecho. Me imagino que había peleado bastante Goliat, pero a lo que vamos es que lo que hace la fe es impresionante. Es lo que recalcamos y seguimos diciendo, que lo que hace la fe es impresionante, porque ¿quién creería que David con una piedrita iba a matar a Goliat?
Sí, en el caso si lo ponemos nosotros a nuestra vida actual, ¿verdad? A veces no es que nos vamos a enfrentar a un gigante de verdad, sino que a muchas adversidades, a muchos procesos que el Señor a veces lo que quiere es probar nuestra fe. Entonces imaginémonos que con qué vamos a vencer nosotros esas adversidades. Yo me imagino que en el caso de David, cuando vio al gran gigante, pues en algún momento tuvo temor, pero ante todo ganó la fe, ¿verdad? Que él tenía. Sí, y eso es una de las cosas que se levantan ante la fe. La duda, la excusa, el miedo toda esa clase de situaciones cuando uno ya dice, sí, vamos a creer, pero al día siguiente se viene, pero será, pero empezamos a dudar, entonces ya no creemos, pero es necesario tener fe y tener certeza, esa convicción de que va a pasar, de que va a suceder, de que el Señor va a obrar ante las dificultades. Así es. Otra cosa que también queremos recalcar acerca de David es que Dios dice que David siempre tenía confianza plena en el Señor, ¿verdad? Y gracias a esa confianza que él tenía, entonces había un encuentro personal con el Señor. Él buscaba tener un encuentro personal con el Señor. Entonces yo creo que si nosotros queremos tener una fe tan grande como la de ellos, nosotros debemos de buscar tener un encuentro personal con el Señor. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Leyendo su palabra, oración, ¿verdad? Sí, ayuno, esos ejercicios espirituales. El apóstol, ahí en el Nuevo Testamento. Sí, y algo que también quiero enmarcar o resaltar es que cada uno de los que hemos venido hablando, no solo en esta oportunidad, sino en los demás hermanos anteriormente, todos han tenido una experiencia personal con Dios. Y es importante eso hoy en nuestras vidas, ¿no? Tener esa experiencia personal con Dios, porque ahí es donde nuestra fe se ve reforzada, se ve más grande. Porque lo decía, no solo empezamos a tener, sí creo, pero así como hoy creemos, mañana quizás sea una lucha o una prueba mayor a la de hoy. Entonces la fe es importante, es increíble, y la verdad que el Señor nos ayuda día tras día, así como a David. Hoy gané, quizá la batalla del después ante otro ejército y otro reino iba a ser difícil, pero él creyó y ese fue el respaldo que el Señor le dio a cada uno de ellos. Sí. Otro de los personajes que vamos a estar hablando el día de hoy también es acerca de los jueces y profetas, ¿verdad? Que el Señor usó para llegar al pueblo y predicar de su palabra, ¿verdad? Entonces, gracias a los jueces y a los profetas, pues se anunció la libertad. Sí. En este caso, pues también encontramos algunos de ellos como Gedeón, Sansón, Jefté. Algunos de los jueces que estuvieron después de lo de Josué, que aconteció Josué, ahí venían los jueces, que tratando siempre de que el pueblo no se fuera por un lado, fuera por el otro lado, se fuera a retroceder, porque vemos en Moisés que el pueblo retrocedió muchas veces. Pero ¿por qué será? Porque no había esa fe, no había esa perseverancia de querer alcanzar. Ellos siempre se fijaban en lo material, el pueblo siempre se fijó en lo material. Siempre quería ver la comida, quería ver las posesiones, quería ver la comodidad. Pero la fe, si hay algo a lo que nos vamos a enfrentar con la fe, es a la dificultad, a los vituperios, como dice la Biblia, a los maltratos, insultos y todo eso. Y para eso estaban los jueces, para guiar al pueblo, siempre con la fe. La fe es básica, es importantísima en el Evangelio. Muy bien, dice que en el caso de ellos, ¿verdad? Alcanzaron conquistar ciudades, guerras ganadas, ¿verdad? Batallas, o sea, ellos libertar siempre al pueblo. Lo vemos con Sansón, que estaba en esa lucha con los filisteos, entonces llegaba Sansón y los libertaba. Pero todo fue gracias a la fe que ellos tuvieron, y como recalcamos nosotros en esta ocasión, ¿verdad? La valentía que ellos tuvieron para, como te decía, seguir las instrucciones que Dios les daba, porque a veces nos cuesta mucho decir cuando el Señor nos dice, haz esto, y a veces nos cuesta, pero Señor, a mí me cuesta hacerlo. Por ejemplo, perdonar, ¿verdad? Sí. Entonces es la valentía que nosotros vamos adquiriendo, ¿verdad? Según la fe que nosotros tenemos en decir, bueno, Señor, si tú me enviaste a perdonar a esa persona, ¿verdad? En el nombre del Señor voy a pedir perdón, pero ante todo la humildad, ¿verdad? También que nosotros tenemos en aceptar lo que el Señor nos está mandando. Del Señor, sí. Muy bien. Es importante eso, y lo vemos en cada personaje. Moisés, Rahab, David, Sansón, Jefté, Gedeón también. Gedeón, que incluso pues también dudó. Y no es que sea malo. Como humano uno puede dudar, como humano uno puede fallar, pero siempre si nos aferramos a la mano del Señor, Él es fiel en levantarnos, en darnos la victoria
batalla, batalla. Así como lo hizo con David. Venció, hoy venció. Mañana es una prueba difícil, pero volvió a vencer, siempre aferrados a la mano del Señor y esa confianza puesta en Él. Exacto, entonces aquí es donde aplicamos nosotros el texto que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos valientes, aunque nosotros vamos a ser señalados por las acciones buenas que nosotros hagamos, por el buen testimonio que nosotros damos, vamos a ser siempre señalados, vamos a ser vituperados, ¿verdad? Pero ante todo, como te decía, la valentía. Nosotros tenemos que tener esa valentía para afrontar cada situación que viene a nuestra vida, ¿verdad? Y decir: en el nombre del Señor yo voy a lograr esto, yo voy a dejar tal vez algo, el lado pecaminoso, ¿verdad? Y decir: bueno, soy valiente y en el nombre del Señor voy a lograr. Vamos a vencer. Vamos a vencer. Sí, vamos a alcanzar, como en su tiempo alcanzó Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron en la tierra prometida, alcanzaron esa promesa. David alcanzó la promesa de que iba a ser rey. Rahab alcanzó la promesa de que la iban a salvar. Iba a ser salva. Y cada uno, Gedeón, cada uno de esos jueces y profetas alcanzaron lo que el Señor les dijo. Va a pasar así. Ellos confiaron y lo hicieron. Y así pasó. Y así fue. Bueno, entonces esto es lo que queríamos hablar el día de hoy, ¿verdad? Recalcar en el caso de estos personajes la valentía, la fe que ellos tuvieron, ¿verdad? Para alcanzar cada una de las promesas que el Señor ya les había dado. Así que los animamos a ustedes a ser valientes, ¿verdad? Para que el Señor pueda darnos esas promesas y nosotros también tengamos la valentía de decir: Señor, voy tras esa promesa. Sí, tras esa promesa. En la Biblia hay bastantes ejemplos. No solo los que han venido hablando, los que platicamos hoy. En el Nuevo Testamento hay muchísimas personas, personajes que mediante la fe alcanzaron cosas importantes. Así que Dios les bendiga, hermanos, y para nosotros fue un gusto haber compartido este tema, ¿verdad? Y sobre todo animarlos a seguir adelante, y en el nombre de Dios pues vamos por esas promesas. Aferrados a la mano del Señor, que si confiamos en Él va a ser justo y fiel en cumplir lo que nos ha prometido a cada uno. Que el Señor les bendiga siempre. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes. Con esto terminamos nuestro segmento de Héroes de la Fe. Queremos dejar a los jóvenes un mensaje pues importante en sus vidas: que nunca se avergüencen del Evangelio del Señor, que Dios siempre sea el centro de sus vidas, que Dios los guíe, que cada decisión que ustedes tomen, que Dios sea el centro. También queremos que ustedes vivan ese evangelio genuino, como lo dice la palabra del Señor, que si nosotros manchamos nuestras vestiduras, que las limpiemos, que busquemos del Señor y digámosle: Señor, nos arrepentimos de lo que hicimos, pero que volvamos a Él siempre, que nuestra mirada siempre sea hacia Él, y que Dios nos bendiga en cada cosa que hagamos. Yo bendigo la obra de sus manos, bendigo cada trabajo, cada cosa que ustedes hacen, y de verdad, jóvenes, son una bendición. Esperamos que este segmento de Héroes de la Fe haya sido de bendición para sus vidas, que haya tocado cada una de sus corazones, porque eso era el propósito. Que Dios los bendiga siempre y que los ayude en cada cosa que ustedes hagan. Así es, ¿verdad, hermano César? Así es, Andreita. Pues para nosotros ha sido un gusto de verdad poder hacer todo este material para glorificar a Dios, y pues queremos hacer esta conclusión de este segmento de Héroes de la Fe. Y ya estamos trabajando para el siguiente semestre el nuevo proyecto de los podcasts. Esperen, estén atentos, estén siempre conectados en nuestras transmisiones, siempre pendientes, porque tenemos sorpresas, van a venir sorpresas en julio, agosto, septiembre. De verdad tenemos toda la intención de que el joven se acerque al Señor. Esa es nuestra intención, esa es nuestra meta, que busquen al Señor. Y como decía Andrea, de verdad que busquemos para limpiar nuestras vestiduras, de verdad que el joven se acerque, que limpie sus vestiduras, y que sabemos que la fe, que el Señor hoy está comenzando a levantar en nosotros y está ardiendo, porque la fe es un fuego en nosotros que nos va a hacer obras. Por eso, por medio de la fe, todo lo que hemos dicho durante estos meses, en estos 4 programas, ha sido proezas lo que ha hecho el Señor, porque ese es un poder que Dios da por medio de la fe. Y nosotros les invitamos a que se queden con nosotros siempre, esperando qué más hay en la juventud. Y de verdad tenemos ahí en nuestro corazón, hay mucho
hay mucho que trabajar y los esperamos que se unan también a nosotros en nuestros servicios, en nuestras actividades y aprovechamos este tiempo, ¿verdad? Para que ustedes se sientan parte de nosotros. Esa es nuestra intención y los bendecimos conjuntamente con todo el equipo que ha trabajado para hacer esto. De verdad, no se imaginan cómo he venido, y ustedes creo que se han dado cuenta en casa, cómo hemos venido cambiando, hemos trabajado de verdad. Hay jóvenes que se han esforzado, los bendecimos a cada uno que ha puesto su granito de arena y para que todo esto sea una realidad. Y de verdad bendecimos a todos los que han sido parte de este proyecto de los podcasts por medio de YouTube. De verdad son una bendición los jóvenes que han trabajado y los demás que quieran también trabajar con nosotros. Hoy les lanzamos la invitación para que trabajen. Necesitamos más jóvenes para que trabajen con nosotros, de verdad, para que estén atentos, para que estén siempre con esa bendición, porque trabajar para el Señor es una bendición. Para mí ha sido una bendición, creo que para mí también es una bendición trabajar estamos para muy felices, de verdad. Sí. El trabajo en el Señor, todo es felicidad. Para mí siempre es felicidad trabajar en el Señor. Entonces les dejamos esta invitación de que sigan conectados. Ya va a venir en el próximo mes, ya vendrán, ya les estaremos diciendo de qué se va a tratar este proyecto del segundo semestre del año. Ya se van a enterar de qué segmento vamos a hablar. Hoy estamos concluyendo con Héroes de la Fe y de verdad, como decía Andrea, esperamos que haya sido de bendición y que de verdad en su corazón haya quedado la palabra del Señor. Eso es lo que queremos, no nuestras palabras, sino la palabra del Señor. Así que todos son bendecidos en esta oportunidad, sigan pendientes. Y para concluir, hoy dejamos que los pastores nos saludaran, ¿verdad? Sí, tenemos un mensaje especial de nuestros pastores y los dejamos a continuación con lo que ellos nos grabaron en un minuto de su tiempo, pero quieren tener un mensaje especial. Dios les bendiga a cada uno de los jóvenes. Es para mí una bendición especial poderme dirigir con usted. En el Salmo 119 hay un verso bien precioso donde la palabra nos enseña que lámpara es la palabra del Señor para nuestros pies. Y más que nunca los jóvenes necesitan de esa lámpara, de esa luz, para que les ilumine la mente y el corazón, para que no se tropiecen. Porque cuando tenemos esa luz en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón, vamos a caminar como el corazón de nuestro Señor, como Jesucristo caminó aquí en la tierra, siempre agradándole al Padre. Y es mi anhelo y mi deseo que usted también ande como anduvo Jesús, para que le vaya bien en la tierra y como resultados finales, la vida eterna allá en el cielo. Amén y amén. Joven y jovencita, amado hermano y hermana, Dios te bendiga. Hoy quiero llevar un mensaje de esperanza y de salvación. El Salmo 34:19 nos dice: muchas son las aflicciones de justos, pero de todas ellas nos librará Jehová. Hoy te invito a que te atrevas a soñar como José el soñador lo hizo en su debido tiempo, aún a costa de que sus propios hermanos y aún sus padres trataron de arrebatarle sus sueños. ¿Cuántas veces has puesto la mirada en las limitaciones en lugar de poner tu mirada en la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Cuando tú te alineas a la voluntad, surge desde tu corazón un palpitar por un amor inquebrantable a Dios. Y esto no va a permitir que tus sueños se apaguen, aún en medio de las circunstancias adversas, que siempre te transmitirán un mensaje totalmente fuera de la voluntad de Dios. El enemigo estará interesado que tú no alcances y cumplas la voluntad de Dios. José fue sometido y encarcelado en la cisterna, despreciado por sus hermanos, llenos de odio y de envidia, llevaron tal acto de desprecio. Después fue encarcelado por la infamia de la esposa de su mismo amo por el padre. Aún así, su fe y su amor a quien le había escogido y a quien le había llamado para darle salvación a sus padres, a sus hermanos, nunca desfalleció. Tuvo
joven, hermano y hermana, fuiste elegido por Dios para grandes cosas. No debes dejar que el enemigo y las circunstancias apaguen y arrebaten la bendición que Dios tiene para tu vida. Jesucristo planificó para ti un plan y tiene que cumplir ese plan. Dios lo tiene trazado para tu vida, pero tú debes de descubrirlo en tu lugar secreto. Tienes que buscarlo en la intimidad, en la oración, en la adoración a Dios, lleno y buscando su presencia por medio del Espíritu Santo que sea revelado. Nuestro deseo es que Dios te bendiga y seas prosperado, así como prospera tu alma. Amén. Es cierto, debo tener un video para los jóvenes. Lo voy a grabar ahora. ¿Qué es la diferencia de los héroes de la fe y las cosas que son iguales? Bueno, podemos hablar de Abraham, un varón acaudalado, rico hacendado. O podríamos hablar de Rahab, una mujer prostituta en Jericó, despreciada por la sociedad y por su misma familia. A lo mejor un varón temeroso como Gedeón, o un prófugo de la justicia egipcia como Moisés. Esto los hace diferentes. ¿Pero qué los hace iguales? Los hace iguales en que sus obras mostraron su fe. ¿Qué puedes hacer tú para ser diferente? Bueno, solo ser como eres. Pero ¿cómo puedes ser un héroe de la fe? No es como los superhéroes teniendo un poder en ti, sino obrando con fe. Y eso te hace un héroe de la fe. Bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio poder dirigirnos a ustedes en esta oportunidad. Quisiera confortarles con una palabra que está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 15, que dice de la siguiente manera: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que, amados hermanos, firmes con esa convicción de fe y adelante en la obra del Señor, que es un gozo y un privilegio poder hacerla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, juventud de hermoso Jesús. Les saluda el pastor adjunto Maynor Díaz. Quisiera dirigirme a ustedes con el pasaje de Proverbios 1:7 que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y quisiera llevar esta palabra, que si ustedes quieren ser jóvenes exitosos, jóvenes de bien, que en todo lo que emprendan haya sabiduría, teman a Jehová. Eso quiere decir respetar, obedecer y aprender que todo lo que tú emprendas tiene que ser dirigido por el Señor. Si tú aprendes eso, vas a ser exitoso y joven de bien. Así es de que en esta oportunidad nos dirigimos para decirte que todos podemos llegar a ser exitosos en esta vida, y los invitamos a que se esfuercen para que todo lo que emprendan, estudio, trabajo y planes y todo lo que tú te propongas lo logres. En el nombre de Jesús, felicitaciones, juventud de hermoso Jesús. Dios les bendiga.